¿Cómo están? Buenas tardes. Por favor, vayan registrando su asistencia en plataforma. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Hoy vamos a repasar un poco lo que hicimos la pasada sesión, principalmente para hacer una comparación con las métricas que hemos revisado. Y la segunda parte vamos a dar paso a los grupos para que expongan los distintos estilos de arquitectura que se les ha asignado en la tarea. ¿Ok? Entonces vamos a volver un poco atrás para recordar que hemos hablado básicamente de la cohesión, ¿no? Hemos entendido la cohesión como la pertenencia de los elementos dentro de un módulo, ¿no? La pertenencia de los módulos dentro de la solución, etcétera, ¿no? Pero básicamente es la medida en que un módulo debe ser parte de. Hemos revisado lo que es la cohesión funcional, que en teoría es la mejor cohesión posible porque no hay discusión respecto de que los métodos y atributos o módulos y servicios, etcétera, se pertenecen, es decir, todos están correctamente agrupados, es decir, están donde deben estar, ¿no? Hemos ido bajando el nivel o quitando la fuerza de la cohesión, podemos decir, en vez de nivel, vamos a quitarle fuerza a la cohesión y llegamos a la cohesión secuencial, perdón, ¿no? Donde ya hay una dependencia lineal. Luego tenemos una cohesión comunicacional, donde tenemos también una secuencia lineal, pero necesitamos ya un intermediario para poder dar solución. Luego la cohesión procedimental, una cohesión más débil todavía, ¿no? Que necesita un orden específico. Y esto normalmente ya se ve en tiempo de ejecución, ya no es en tiempo de compilación, por así decir, ¿no? En tiempo de ejecución es que se puede revisar. Esta cohesión procedimental es difícil de ver o de encontrar para los arquitectos normalmente porque dependen específicamente del tiempo, ¿no? Después está la cohesión temporal, una cohesión mucho más débil, que es debido a que hay varios componentes que a un determinado momento en el sistema, en el tiempo de ejecución, deben estar presentes y todos dependen, o mejor dicho, todos pertenecen a ese momento, si no, el software no iniciaría, ¿no? Cuando estamos haciendo la inyección de dependencias automática, digamos, en un framework. Y finalmente, bueno, previo a lo final tenemos la cohesión lógica, ¿no? Que es una agrupación que físicamente no tiene nada que ver, es decir, no hay una relación real, pero sí por nombre, ¿no? Por algún nombre, por una decisión, existe la agrupación. Entonces tiene una agrupación lógica más no una agrupación de pertenencia real, ¿no? Entonces esto es una cohesión más débil. Y la peor de todas, o la cohesión más débil posible, o la ausencia prácticamente de cohesión, es que el único motivo de que los elementos estén juntos es porque no había otro lugar más donde ponerlos, ¿no? Entonces sí existen, por supuesto, porque tenemos archivos llenos de esto, pero es una cohesión de ese tipo. Entonces, la cohesión coincidental puede ser refactorizada, identificando dónde puede estar cada uno de estos y si realmente está huérfano, probablemente necesitamos un rediseño o, como les decía, depende de, quizá hemos llegado a un punto en que realmente estos componentes deben estar
libres o agrupados solo coincidentalmente, ¿no? Los helper y utils que habíamos discutido. Muy bien, básicamente esas eran las cohesiones y hemos aprendido la medida de cohesión, en realidad la ausencia de cohesión, el LCOM, y hemos identificado algunos ejemplos y en estos hemos logrado ver que la ausencia de acoplamiento te permite escoger caminos de refactorización, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto que el A y el C son similares en cuanto a ausencia de acoplamiento, que salió 0,44 en ambos casos. Decidimos refactorizar. En uno de los casos, la refactorización hizo que esto tenga una ausencia de cohesión de cero, es decir, que era un componente perfecto en cuanto a ausencia de cohesión, porque no tenía ninguna cohesión, y este, por supuesto, también cero. Aplicando la misma técnica al otro que tenía 0,44, pero una línea distinta, en lugar de mejorar la cohesión, ha empeorado, pero lo que hicimos es sugerir subir un poquito más la cohesión para que sea una cohesión comunicacional, ¿no? Y luego había que ver si podemos refactorizar aún más, pero recuerden, la idea no es refactorizar todo el tiempo hasta llegar a una cohesión funcional. Ese es un error común de un arquitecto o un desarrollador sin experiencia que trata teóricamente de llevar todo a la cohesión funcional y eso no es así. En producción y en el mundo real, la cohesión o el acoplamiento también no pueden llegar a su punto máximo ideal, ¿no? El acoplamiento no puedes llegar a estar cero acoplado, porque si estás cero acoplado, por ejemplo, ningún componente va a hablar con otro, ¿no? El cero acoplado es no hay ninguna línea entre componentes, entonces tu sistema nunca habla entre nadie, entonces nunca va a hacer nada. En la cohesión también, ¿no? Si todos los componentes están correctamente agrupados, probablemente vas a ir tendiendo a que todo tu software termine siendo un solo archivo y cuando es un solo archivo, por supuesto, se ve sin lógica para la mantenibilidad, ¿no? Entonces, no hay perfección, son grados simplemente de existencia del software en algún punto dado. Muy bien. Algo que me gustaría revisar con ustedes, bueno, hemos visto el carácter abstracto, ¿no? ¿Qué tan abstracto es decir, si es que tengo demasiadas clases abstractas, como son interfaces, las mismas clases abstractas o implementaciones, esto nos permite ver, ¿no? A nosotros qué tan abstracto está nuestro componente. Mientras más abstracto es la medida, significa que nuestro diseño está más orientado a la extensibilidad. ¿No? Mientras menos abstracto esté, significa que está diseñado para dar funcionalidad. Habíamos hecho el ejemplo de que si tenemos una interfase y de alguna manera implementamos absolutamente todas las posibilidades, es decir, todo lo que se puede implementar de esa interfaz ya está implementado en tu software, entonces no hay nada más que implementar, ya no lo puedes extender, ya está listo para ser usado. Eso parece un ideal, pero en la práctica, cuando tú tienes un contexto bien definido, en algún momento las implementaciones van a ser exactamente las que necesita ese software en ese momento. Es decir, en un momento X, no necesitas más implementaciones para que el software funcione correctamente. Entonces, en ese momento, ese tu diseño se ha convertido en un diseño funcional. Es decir, ya tiene todo lo necesario para funcionar. Y ahí el carácter abstracto podría salirte, es muy bajo, ¿no? Digamos, el carácter abstracto es bajo porque no necesitas extender más allá, ¿no? Pero si estás en crecimiento, normalmente el carácter abstracto es mucho más alto. La inestabilidad, aquí hacíamos ya una referencia entre la relación de la cohesión eferente versus la sumatoria de todas las cohesiones, eferente y aferente. Es importante entender que la cohesión lo habíamos hablado en grados de pertenencia. La cohesión en este sentido también es las dependencias, ¿no? La dependencia que hay de un módulo a otro. Y eso nos ayuda a ver lo eferente y lo aferente. He mejorado las diapositivas respecto de la pasada clase, ¿no? Aquí, como pueden ver, se entiende mucho mejor. Aquí tenemos lo que son el acoplamiento aferente y eferente, ¿no? Que tiene que ver con las dependencias. Ahora recuerden que si bien el acoplamiento aferente y eferente aparecen en su material o en el libro básico también, de hecho el autor lo maneja como acoplamiento aferente, coupling afferent, coupling efferent. El acoplamiento, este acoplamiento tiene que ver también con la cohesión. Es un punto porque es un punto intermedio. Por eso se habla de las dependencias de. Entonces, si hablamos de cohesión aferente y cohesión aferente, nos estamos refiriendo a las dependencias.
Si hablamos de acoplamiento aferente y acoplamiento eferente, nos estamos refiriendo también a las dependencias. Entonces es un punto en común, ¿de acuerdo? Entonces si lo encuentran como acoplamiento o como cohesión, pero están los términos aferente y eferente, efectivamente estamos hablando de la misma cosa, ¿ok? Ahora, habíamos dicho que el aferente, ¿no? Son las entrantes, son las flechas que entran a nuestro módulo, vamos a resumirlo así, y lo eferente, los salientes, son las flechas que salen de nuestro módulo. Para ver si entra o sale es un análisis distinto que el de depende o no depende, ¿no? Se hizo una especie de malentendido la pasada sesión y quiero aclararlo. Es el siguiente. Miren, por ejemplo, acá. Aquí tenemos el módulo A y el módulo A depende de W, Z y Y. Recuerden que la dirección hacia este lado es dependencia. Yo dependo de estos, ¿no? Y el módulo X depende del módulo A, ¿ok? Eso es nuestro convenio, nuestra convención. Ahora, en esto, si nosotros preguntamos cuál es la cohesión o cuáles son las relaciones aferentes, como pueden ver, estamos contando quién entra a mí, ¿no? En este caso sería X. Ahora lo mismo podemos preguntar al otro lado, ¿cuáles son las relaciones eferentes o la cohesión eferente? Es todas las que salen, en este caso 3, ¿no? De aquí a está saliendo 3. Entonces, miren, primero para dibujar las flechas tenemos que preguntarnos, ¿depende o no depende? ¿No? Esa es la primera pregunta. Luego de que tenemos ya las flechas definidas, es ahí donde podemos contar el aferente y eferente, sin pensar ya en dependencia. ¿De acuerdo? Entonces, luego de analizar aquí la dependencia, simplemente se cuenta. ¿A cuántas salen? 3. ¿Ok? En el diagrama o gráficamente es lo que significa. ¿No? Y habíamos visto también este ejemplo. Primero dibujamos el módulo X, como lo tienen aquí, y claramente decía, depende, vamos a ver, la primera parte. Dibujar las flechas es la primera parte. ¿Ya? Entonces, todavía no estamos pensando ni aferente ni eferente, solamente primera parte. Depende de módulo Y. Ya. X depende de módulo Y, entonces eso es una flecha hacia Y. Depende de módulo Z, es una flecha hacia Z. Y luego dice módulo Y depende de módulo Z. Como ven, módulo Y depende de módulo Z. Finalmente, módulo Z no depende de ningún otro módulo, por tanto, no va a ningún lugar. ¿Ok? Esa es la primera parte. La segunda parte ya es el conteo de lo aferente y eferente, ¿no? En este caso, lo aferente es lo que entra. ¿Qué entra a X? Ninguna flecha. ¿Qué sale de X? Eferente, flecha 1, flecha 2, ¿no? En Y, ¿quién entra? ¿No? ¿Quién entra? En este caso tendríamos aferente y eferente, ¿no? Y aquí tenemos Z. Aquí tengo que corregirlo todavía, miren. Aquí módulo Y, la aferente es 1 y la eferente es 1 y es correcto. Miren, ¿cuántos ingresan? 1. Esto vamos a corregir, por favor. ¿Y cuántos salen? 1 también. ¿Ok? De todas maneras, aquí está la corrección. Muy bien, entonces dos partes para poder identificar lo aferente-eferente. Primero dibujas dependencias y por último cuentas flechas entrantes y salientes. Eso es todo. Muy bien. Ahora sí. Correcto. Entonces, ¿para qué hacemos este conteo? Nosotros hemos visto que existe la métrica de inestabilidad. La inestabilidad tiene que ver con cuánto afecta o qué tanta afectación tiene un diseño, ¿no? Respecto de los cambios. Si digamos un componente tiene una alta inestabilidad, significa que un cambio de los elementos modifica a todos los demás o requiere cambios en todos los demás. De la misma forma al revés, mientras más estable es ese tu módulo o ese tu diseño, entonces un cambio está lo suficientemente contenido. Al final, estas dos métricas, tanto el carácter abstracto como la inestabilidad, se muestran o se representan en lo que llamamos la secuencia principal, o mejor dicho, la distancia de la secuencia principal, que básicamente es carácter abstracto más inestabilidad menos 1. Nos aseguramos que esté en ese margen, ¿no? Y gráficamente es esto, ¿no? Por un lado, por el eje vertical tenemos el carácter abstracto, por abajo tenemos la inestabilidad, dibujamos dos puntos y vemos aquí el cálculo de la secuencia principal. ¿Ok? Y aquí está la distancia. Entonces, miren,
Básicamente es, nosotros sacamos un valor entre 0 y 1 de la abstracción y sacamos un valor entre 0 y 1 de la inestabilidad, ¿verdad? Entonces, en función de eso, vemos dónde cae y ajustamos. Ahora, en este gráfico podemos hacer ciertas suposiciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi nivel de abstracción es 0? ¿Qué quiere decir? Que en todo mi software puede darse el caso, no tenemos ninguna interfaz, ninguna clase abstracta, todo es implementación. Este punto va a estar en 0, ¿no? Ahora, como no tenemos ninguna implementación, perdón, no tenemos ninguna interfaz, nada abstracto, ¿cuánto va a ser el valor de la inestabilidad? ¿Qué me podría ayudar con eso? La inestabilidad. Si no hay nada abstracto, a ver, tenemos relaciones eferentes, aferentes. ¿Qué tanto podrá ser? Bueno, vamos a verlo de esta manera. Imaginen lo que dijimos la última parte de la clase, miren. Zona de dolor, zona de desuso, no desuso, sino de inutilidad, básicamente, ¿no? Cuando el carácter abstracto está 0, no tengo ningún tipo de abstracción, entonces estoy trabajando solo con implementaciones. Entonces, si tengo solo implementaciones, normalmente cualquier cambio en esas implementaciones va a afectar a todos los que dependen de mí. No es como cuando tenemos una interfaz. Cuando tenemos una interfaz y hacemos una inversión de dependencia, ¿verdad? Si dos componentes dependen de la interfaz, no importa por dentro qué haga la interfaz, puede hacer lo que sea la interfaz, perdón, las implementaciones de la interfaz pueden ser lo que sea, siempre y cuando me retornen el mismo resultado, el dato esperado, ¿verdad? Pero si no existe esa abstracción, cualquier movimiento que se haga va a hacer que esto sea inestable, entonces esto va a tender hacia la inestabilidad. De la misma forma, miren, mientras más inestable estoy, ¿no? Miren, mi punto se va a acercar más a este nivel. Mientras más inestable estoy, entonces, ¿dónde me encuentro? Miren, mientras más inestable soy, digamos, en este punto, va a depender qué tan abstracto. Miren, está completamente inestable, es decir, demasiado acoplamiento, poca cohesión. Y vamos a sumar cualquier grado de abstracción. Si subimos a este punto, digamos, vamos a estar equilibrados, digamos, aquí, quizás un lenguaje funcional, ok, sirve, pero normalmente nuestra abstracción va a estar por aquí más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que ya que tenemos quizá una abstracción relativamente adecuada, pero las implementaciones, o mejor dicho, la inestabilidad debido a las implementaciones es demasiado fuerte, entonces va a ser en vano, es decir, cualquier esfuerzo que hagamos sobre la abstracción va a ser en vano. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente es lo que nos lleva a pensar a nosotros sobre el análisis que tenemos que hacer acá. Si ustedes, por favor, les pido a cualquiera de los grupos, bueno, cualquier participante de los grupos pueda resolver esto. Miren, dibujen ahí en un lápiz o en su computador y vamos a hacer un análisis. Componente G, componente H, componente I. Aquí dibujen en el eje A o de abstracción, dibujen el punto 0,3 y la inestabilidad el 0,7, lo mismo para H, el 0,6, el 0,4, el 0,1 y el 0,9. Por favor, me van a dictar aquí los valores de la distancia, pero recuerden que el valor de la distancia es medio nominal en realidad. Lo que realmente importa es el análisis que vamos a hacer acá. ¿Ok? Por favor, cualquiera que lo tenga de los grupos me dicta los resultados. ¿Cuánto es la distancia para cada uno? Y vamos a ir analizando los datos.
La distancia de todos sería cero. ¿Ok? ¿Cuánto? Daría cero, ¿no? La de los tres ejemplos. Ya, muy bien. ¿Eso es por qué? Porque miren aquí, por ejemplo, 0,3 más 0,7 es igual a 1 menos 1, 0, correcto. Aquí, 0,6 más 0,4 igual 0. 1,9 igual 0. Perfecto, ¿no? Es algo relativamente común porque en realidad esta distancia, ¿no? Lo que nos está queriendo decir es un valor y puede ser que sea ficticio porque miren, vamos a analizar. Los tres tienen una distancia idéntica a la secuencia principal, ¿no? Eso es la idea de este ejercicio. Todos tienen la misma distancia, pero el análisis es distinto. Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que sucede con el componente número A. El componente número A lo vamos a llamar, vamos a agregar aquí un punto, el rojo que sea el A. Ok. Más o menos, ojo de buen cubero. Abstracción, más o menos aquí es 0,5, ¿verdad? Supongo que 0,5, 0,4, 3. Por aquí debe ser 0,3. Y el 0,7 supongo que está más o menos por aquí, ¿no? Para que choque con lo que nos indica. Más o menos acá. Perfecto. Ahora vamos con el otro. 0,6, vamos a hacer de color azul. 0,6, ¿dónde está la abstracción? La abstracción va a estar más o menos 0,5, 0,6 y aquí va a estar 0,4. Perfecto. Y por último tenemos otro, a ver, un amarillo. El 0,1, aquí más o menos, y el 0,9. Tenemos esos tres componentes, ¿ok? Ahora, ¿qué nos quiere decir? Los tres componentes están equilibrados, ¿verdad? Los tres componentes, el arquitecto ha llegado a un equilibrio y en el equilibrio está justo en la distancia de la secuencia principal. Y recuerda, mientras más cerca estoy a la secuencia principal es donde logro una estabilidad, ¿ok? Los tres están estables, pero los tres son distintos sistemas, ¿no? Por ejemplo, el sistema número, bueno, el componente número I, sistema o diseño, etcétera, básicamente tiene alta inestabilidad, pero poca abstracción. Este otro, el azul directamente, vamos a analizarlo. El azul tiene alta abstracción y tiene baja inestabilidad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué tendrá baja inestabilidad? Hace sentido, si se dan cuenta, ¿no? ¿Por qué tener mucha abstracción de alguna manera te genera menor inestabilidad? Pensa un segundo. ¿Qué tendrá que ver la abstracción para que la inestabilidad? ¿Dónde se da la inestabilidad normalmente? ¿Qué es lo que genera la inestabilidad? ¿Alguien que se anime a responder? ¿Qué relación tenemos ahí? Muchos cambios en el código. ¿Perdón? ¿Puedes repetir? Muchos cambios en el código. Sí, sí, muchos cambios en el código, pero tiene algo más que ver. ¿Por qué aparece la inestabilidad? O sea, esos muchos cambios en el código, ¿por qué se dan? Cuando tenemos alta abstracción, hay bastante buena Está abstracción. fuertemente acoplado. Muy acoplado, quizás que afecta a todo, un cambio, Sí, ese es un buen va a ser motivo. más inestable. Ujú. ¿Por qué será menos inestable cuando está abstracto? Nos están dando ya muy buenas pistas por si acaso. ¿Qué significa que haya más, más cosas abstractas que implementaciones? Permite la Sobre diseño, accesibilidad. Cuando tenemos, imaginen que tenemos tres clases abstractas y nada más en el sistema, ¿verdad? Ya no imaginen nada más. Cuando tenemos cosas abstractas, normalmente ¿cuánto código tenemos? ¿Cuánta implementación hay en una clase abstracta o una interfaz? Bueno, implementación de una función cero, digamos, ¿no? Perfecto, es la respuesta. La inestabilidad viene dada por el código.
Ya independientemente del diseño que tú hagas, mientras más código tengas, vas a estar más inestable. Y otra vez, volvemos a la ley de la entropía. El código tiene entropía por defecto. Entonces, miren, cuando tenemos muy buena abstracción, de alguna forma sabemos que los componentes están siendo minimizados en la cantidad de código que existe en cada implementación. Entonces, eso da estabilidad al software. Pero, ¿qué pasa si yo sigo exagerando en mi abstracción? Digamos, voy a llevarlo a este punto, la abstracción, ¿verdad? Lo voy a llevar hasta este punto. Y para llegar a este punto de abstracción, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que sacrificar para llegar a este punto de abstracción? Y al llegar a la secuencia principal, ¿qué va a pasar? Tengo menos implementación, menos código. Entonces, como tengo menos código, soy más estable, ¿verdad? Entonces, si de eso se trata, ¿qué podemos hacer? No implementemos nunca nada, ¿verdad? Nos quedaremos aquí en este punto. Para llegar a este punto ideal, ¿qué tiene que pasar? Todo es abstracto, cero implementación. Entonces, aquí tenemos que hacer ese análisis. Básicamente estamos diciendo que si todo está abstracto, absolutamente todo, no hay implementación. Y si no hay implementación, nada funciona. No tenemos software. Ese es el análisis que tenemos de este punto. Ahora, si lo vemos con el otro lado, con el otro análisis, para llegar al punto ideal, vamos a hacerlo con un verde. Aquí miren, por ejemplo, para poder acercarse a la secuencia principal, ha renunciado a la abstracción. Miren, estoy dentro de la secuencia principal y la teoría nos dice en métricas que cuando tú estás cerca de la secuencia principal, estás en un momento estable de tu software. No estamos hablando de la inestabilidad de la métrica, sino has llegado a un equilibrio para no mezclar términos. Estás en un equilibrio. Pero ¿qué hemos sacrificado? La abstracción. ¿No? Entonces, aquí probablemente tienes muchísimas implementaciones y aquí, por supuesto, va a ser muy complicado poder hacer cualquier refactorización. Y si llegamos al extremo, a este extremo de que todo sea implementación y no tenemos ninguna abstracción, ahí ¿qué es lo que ha sucedido? Tenemos un software que es completamente inestable. Cada gota, es decir, no está contenido. Pueden incluso imaginar que no hay clases, todos están en un solo archivo si lo quieren ver así. ¿De acuerdo? Entonces, mantener cualquiera de los sistemas en los cuales ustedes trabajan actualmente, si mueven todo el código en un solo archivo o un solo componente, probablemente se van a encontrar que es muy difícil de mantener. Y recuerden Gilded Rose, por ejemplo, ¿no? El trabajo que hicimos el pasado módulo. En Gilded Rose claramente se veía que había demasiada inestabilidad. Entonces, yo como arquitecto, ¿qué debo hacer? Debo buscar el equilibrio que más ayuda a responder a mi diseño inicial, a los requerimientos, a las características de arquitectura, etc. Vas a tomar decisiones de arquitectura que coloquen a tu software en este punto, por ejemplo. Perdón, eso no tiene que usarse. Con esto. Tú, como ingeniero de software, digo arquitecto, vas a tratar de siempre tenerlo acá. O sea, todos tus esfuerzos van a ser para llevarlo acá. Pero en la práctica podrías estar más abajo, más arriba. O aún más práctico o más cierto es que tomes alguna decisión que te lleve aquí. O tomes alguna decisión que te lleve aquí. Entonces, si tú estás tomando decisiones que te alejan ya sea hacia arriba o hacia abajo de la secuencia principal, sabes que esas decisiones de arquitectura, por más rimbombantes que suenen técnicamente en su momento, por ejemplo, no sé, te vas a pasar a colas porque has visto un evento de colas y te parece bien, o quieres cambiar el estilo arquitectónico hacia microservicios, o si quieres tomar la decisión, bueno, no la decisión, pero podrías empujar al equipo, vamos a hacer la decisión técnica de utilizar React en lugar de rendering, backend rendering services. ¿No? O sea, cualquier decisión que tomes en algún momento te va a colocar en algún punto de aquí. Y ten en cuenta que en la vida real, si bien te quieres acercar a este punto,
normalmente vas a estar por acá, por acá, por acá. Un buen arquitecto sabe identificar. Ahora, como arquitectos no nos gustaría estar aquí. Sin duda, es estable teóricamente, pero no nos gusta estar aquí. Tampoco nos gusta estar aquí. De hecho, va a ser imposible que estemos aquí porque el software va creciendo, ¿no? Normalmente vamos a estar de la media para abajo. Ahora, si tú notas que está bien el trabajo, pero estás muy por aquí, tienes que pensar, probablemente estás haciendo sobreingeniería. Ya el equipo técnico está haciendo sobreingeniería o tu diseño obliga a la sobreingeniería porque tienes demasiadas abstracciones y a pesar de que tienes tantas abstracciones, tu inestabilidad está alta. Entonces te hace pensar, ¿realmente mis abstracciones son buenas? Porque tengo como 20.000 abstracciones y ya técnicamente la implementación requiere demasiado código. Entonces, si las abstracciones no están ayudando, reduciré la cantidad de abstracciones. ¿A qué se refiere? No sé si han tenido la oportunidad de ver en softwares no necesariamente complejos, pero y es bastante común. Para cada servicio, digamos, tengo el controlador, tengo el servicio. Y estamos seguros, o por lo menos en el contexto del software, que no necesitas tener una abstracción de esa implementación, porque esa implementación es única, propia, prácticamente una librería propia. Entonces, si tú creas aquí 5 interfaces para 5 implementaciones que básicamente son una, ahí tienes que fijarte, estoy haciendo sobre ingeniería, porque son servicios muy internos o de decisiones técnicas muy básicas. Entonces, yo debería quitar esas abstracciones y quedarme con la implementación. Entonces, voy a bajar más o menos por aquí. Ya estoy más cerca. Todavía es inestable. Ok, voy a ver el conocimiento o conasense y voy a analizar con eso si lo puedo jalar un poquito a este lado. Entonces, ¿cada cuánto hay que hacer este análisis? Cada que tenemos una toma de decisiones, es decir, el ideal sería cada iteración, ¿no? Después de cada iteración hacer tus métricas y ver dónde estamos. Pero normalmente las iteraciones muchas veces cumplen funciones de implementación que dan lugar a entender cuellos de botella, dificultades en la implementación, que se aleja de los requerimientos, que se acerca a la implementación de requerimientos, etcétera. Entonces, en ese momento, si tú tienes estas métricas o tú las calculas de manera consciente, ¿no? Consciente quiere decir que tomando en cuenta cada una de las cosas que está pasando en tu entorno, tú vas a calcular esto. Si bien es un cálculo técnico, te da un vistazo de hacia dónde tiene que ir su software. Ahora, si ustedes se preguntan en este momento, si ustedes son líderes de proyecto o jefes técnicos, siempre tenemos una idea de dónde está nuestro sistema en la mente. Normalmente, para explicarlo, nosotros tenemos 3 cosas, ¿no? La felicidad de los clientes finales o los stakeholders. Por otro lado, todo lo que ocultamos bajo la alfombra, que es nuestra deuda técnica. A veces se nos hace difícil verla, pero está ahí. Y por otro, la cantidad de errores que estamos arreglando y el tiempo que nos sobra para implementar nuevas cosas, ¿no? Entonces, con esos 3 valores, nosotros imaginamos qué tan estables estamos. Pero eso que imaginamos nosotros no puede ser plasmado para el equipo técnico ni para los stakeholders si no tenemos una herramienta que nos permita definir, ¿no? Que nos permita entender dónde realmente estamos. Y para eso es la distancia, la secuencia principal. Entonces invito a todos ustedes que hagan este ejercicio en su compañía, lo pueden hacer primero un componente, luego otro componente, luego juntan componentes y van avanzando, ¿no? Ahí en la página de la plataforma he agregado una herramienta, JMetrics. También hay NMetrics y bueno, hay metrics para todo, ¿no? Para cada lenguaje seguramente. No sé si hay para Golang, digamos, pero sé que para Python, PHP, Java, C Sharp, hasta JavaScript, si no estoy equivocado, tienen herramientas que automatizan esto. No son perfectas porque necesitan actividad humana, pero te sacan más o menos una idea. Entonces, en la plataforma puedes revisar la página y les va a dar una idea, ¿ok? Hay una herramienta para cada tipo de lenguaje en algún momento. Si bien es un análisis estático todavía, porque esto no va a poder ver, por ejemplo, la cohesión lógica ni la coincidental, sí te va a poder ayudar a poner un punto en función de dónde estás. No confío en 100% el resultado, ¿ya? Porque la automatización de eso es parcial, es a nivel de estático, a nivel del código que has presentado, ¿no? Pero ustedes saben que este análisis va más allá, no es a nivel estático, necesita tomar en cuenta factores humanos. ¿Ok? Muy bien, con esto termino lo de la distancia de secuencia principal. Si alguien tiene alguna duda,
Julio, adelante, por favor. Y que si bien hemos hablado de clases abstractas, interfaces e implementaciones, ¿dónde entrarían las clases genéricas? Son implementaciones, ¿verdad? Pero dentro de ese análisis que estamos haciendo, ¿cómo llegarían a afectar? Bueno, la clase genérica es como un hack para cuando no podemos especificar el tipo desde compilación. Y las clases genéricas son específicamente un hack para lenguajes compilados y tipados, ¿no? Lenguajes no tipados, por ejemplo, no sé, JavaScript, Golang, TypeScript, Python, no tienen ese problema. Eso de los generics es un hack para resolver el tema de que no puedes saber el código al principio, pero termina siendo una implementación, porque si bien es abstracto y es genérico en un punto, al momento de ejecutarse el código, ¿no? Cuando se esté ejecutando va a tomar un valor y entonces en ese momento de ejecución tú sabes que si es una correcta implementación o no, o es una correcta abstracción o no. Entonces yo lo vería más como un hack que no tendría que ver con diseño, sino una forma de implementar, ¿no? Estaríamos hablando de implementación, no de abstracción. Perfecto, gracias. Generics. No es para nada malo, es una solución, ¿no? Para cada problema tenemos una solución, entonces los lenguajes también tienen sus soluciones en ese sentido, ¿no? Bueno, cada lenguaje tiene sus problemas y sus soluciones. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda, pregunta? Muy bien. Entonces voy a hacer una breve introducción a lo que es conciencia. Vamos a trabajarlo mejor el día miércoles, se necesita un poco de tiempo para esto. De todas maneras, es importante entender de qué se trata. El autor de Conasense, seguramente van a escuchar en algún grupo o en algún video, Conasense, Conasense, Coinasense. Hay bastantes pronunciaciones, principalmente porque el autor es de habla inglesa, entonces Conasense, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad el autor original dice, que también es del lenguaje inglés, dice, yo no he iniciado el término Conasense porque venía del vocablo inglés, sino del latín, ¿no? Y del latín básicamente es nacimiento y conocimiento, ¿ya? El conocimiento es nacer juntos. Ahora, no tiene traducción porque esta palabra es literalmente inventada por este tipo uniendo dos palabras latinas, del latín, perdón, ya lo une esas dos palabras en latín y lo inyecta en el vocablo inglés, entonces no tiene una traducción. Perfecto, pero conciencia en en muchos materiales es lo que ustedes van a encontrar, ¿ok? Tenemos el acoplamiento, tenemos la cohesión y tenemos conciencia. Normalmente esos tres lo van a escuchar, pero no tiene que ver con conciencia realmente, ¿ok? Porque la conciencia es estar atento a, en cambio el conasense es el conocimiento y normalmente tiene que ver las relaciones tanto de cohesión y acoplamiento entre dos componentes, ¿ok? Conasense es el intento de este autor o de este técnico de poder juntar lo que es cohesión y acoplamiento y explicarlo como una nueva medida o bueno, como una propuesta de medida porque existe, es decir, esto existe sin que este autor haya dicho Conasense, las relaciones ya existían, así como la cohesión y acoplamiento han sido completamente aceptados, Conasense ya existía, aunque no se conocía con ese término, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente ese es Conasense. Podríamos decir que es la refinación de cohesión y acoplamiento, pero no podemos dejar cohesión y acoplamiento por separado, sino solo estudiaríamos Conasense, ¿no? Entonces, primero sabemos cohesión y acoplamiento y luego podemos entender lo que es Conasense, ¿ok? Conocimiento, nacer juntos. Ahora, la definición es bastante simple realmente. Tenemos que son dos componentes, clases, objetos, métodos, implementaciones, módulos, servicios, en el nivel que sea necesario, ¿ok?
dos componentes son connasens o son conocidos o son conscientes, si un cambio en uno requerirá la modificación del otro para mantener la correctitud general del sistema. Eso es importante. Entonces, la intención final de esta métrica no está hablando demasiado de mantenibilidad ni de características específicas, sino a nivel general, la correctitud general del sistema, que el sistema haga lo que tenga que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos componentes connacidos, alguna modificación va a hacer que falle el sistema, a menos que estos dos connacidos tengan que hacer sus modificaciones necesarias para que el sistema esté funcionando. Lo connacido es prácticamente inevitable en el software, ¿no? Porque en cuanto creamos un módulo y creamos otro, siempre hay relación dentro de ese conjunto, a menos que la cohesión sea cero, y lo cual no existe, habíamos dicho, ¿no? Es la cohesión accidental básicamente agrupamos en un punto. Ahí no diseñas, es lo que te sobró, ¿ok? Entonces, normalmente las agrupaciones de connasens son dos. El connasens a nivel de código, que está presente en el código y se da en tiempo de compilación. Y el connasens dinámico, que está presente en un alto nivel, que es un tiempo de ejecución. Los más difíciles de trabajar son el dinámico porque se detecta en un tiempo de ejecución. Los más sencillos son, bueno, sencillo entre comillas, ¿no? Pero es el tiempo de compilación. Ahora, también se puede medir. No tenemos fórmulas como las anteriores, pero sí es un análisis de las dimensiones, ¿no? Todo connasens, ¿no? Como decimos, todo acoplamiento, toda cohesión, ahora decimos todo connasens, tiene tres dimensiones que se quieren medir. La primera dimensión es el grado, que puede ir de bajo a alto, y es el tamaño de impacto. Se puede resumir al número de entidades afectadas. Hay varios connasens de varios tipos, pero digamos del tipo A, ¿cuántas están afectadas? Ese número, ¿no? ¿Es alto o es bajo? Respecto de que ahí tú tienes que hacer tu fórmula, y no, por ejemplo, si tú tienes 20.000 componentes en tu software, ¿verdad? Y los 20.000 están afectados por este connasens, entonces estás con un alto. Ahora, si estás con 20.000 componentes y tienes un solo componente afectado, entonces es uno. Entonces ahí puedes decidir qué tanto puedes vivir con esa decisión, ¿no? Quiero un connasens en la mitad de mis componentes, cuarta parte, ¿qué tanto afecta? ¿No? Tú siempre quieres vivir lo más bajo posible, pero al igual que en la distancia de la secuencia principal, en algún punto tienes que estar contento, ¿ok? Lo mismo pasa con la localidad, que tiene que ver con la cercanía de las entidades afectadas en términos de abstracción, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Ese connasens puede estar presente solo en un archivo de texto. O ese mismo connasens puede estar relacionado con este archivo de texto, con este otro, incluso módulos más arriba, incluso sistemas. Entonces, si tienes un connasens que está afectando dos componentes, recuerden que connasens siempre toma en cuenta dos, ¿no? Uno de los componentes es el servicio cliente y otro el servicio, el servidor, ¿no? El backend, vamos a decir. Frontend, backend es un buen ejemplo. La distancia entre frontend y backend es lejos. La distancia entre un método y su variable dentro de la clase es cerca. ¿De acuerdo? Entonces, mientras más cerca esté ese connasens, es mucho más sencillo de reparar. Mientras más lejos, mucho más complejo de reparar. ¿Dónde lo quieres tener? Lo más cerca posible. Pero otra vez, esto es un ideal. No hay un connasens que esté tan... O sea, no puede haber todos los connasens solamente en este nivel. Normalmente están o lejos o en medio, por acá. Entonces, las refactorizaciones y decisiones que tome el arquitecto con el técnico, en este caso, porque hablamos de código, va a tratar de acercar lo más posible los connasens que encuentre. Independientemente del tipo de connasens que encuentre, mientras más cerca esté, es menos dañino, ¿ya? O más manejable. Mientras más lejos esté, es más difícil de manejar. Pero en algún momento tú podrás decir, no, vamos con ese. Está lejos, pero es la mejor solución. Recuerden que todo depende de ella, hay que buscar un equilibrio. Lo mismo la fuerza, es otra dimensión. Mientras más fuerte es, más difícil de refactorizar los elementos. ¿Ya? Existen
CONASENS, bueno, la lista de CONASENS, el CONASENS más débil, que es el de nombres probablemente, y el CONASENS más fuerte, que probablemente es el de algoritmo, y el CONASENS de algoritmo. Entonces, cuando tienes un CONASENS de algoritmo, estás frente a un CONASENS fuerte. Cuando es un CONASENS de nombre, probablemente esté débil. Entonces, podrías tener un juego entre que tienes un CONASENS muy fuerte que está afectando, aquí voy a dibujar un poco otra vez. Esto lo van a entender mejor cuando veamos los demás tipos, pero de todas maneras vale la pena. Cualquier análisis que ustedes hagan sobre los conacidos o los CONASENS, siempre va a tener estos tres ejes. Ya es inevitable, no tienes un CONASENS así. Siempre es así. Ahora, ¿qué tan dispuesto estás? Eso ya depende. Podría ser, mira, podría ser que tu CONASENS sea esto. Ya voy a suponer que es así. Este es el ideal. En la práctica, ese CONASENS está lejos, lejos, miren. Este CONASENS está muy lejos, está realmente entre el frontend y backend. Pero teniéndolo así, es bajo el tamaño de entidades afectadas, a pesar de que está lejos. Y es débil, ¿no? Es débil el cómo está implementado, entonces es relativamente fácil resolver. Entonces tú como arquitecto y líder técnico podrías decir, puedo vivir con esta decisión. O sea, sé, la teoría me dice, no puedes tener esto, pero la práctica me dice, no, estoy bien porque estos dos elementos. Ahora, para otro caso específico podría estar así, que estás aceptando un CONASENS de tipo algorítmico, lo estás aceptando, sabes que es difícil de refactorizar, sabes que es duro de mantener, pero las ventajas es que mantienes bajo las cantidades afectadas y están cercas, entonces es manejable. Ahora puedes tener también esto, ¿no? Podrías tener todas las clases, todos los módulos tienen que cambiar y modificarse por esta decisión que hemos tenido, un CONASENS de nombre, digamos, ¿no? Y afecta absolutamente a todos. Pero no es difícil de mantener. Un ejemplo de esto es los nombres. Por ejemplo, el primer tipo de CONASENS realmente tiene que ver con nombres, ¿ya? Y el ejemplo más sencillo es cuando tú pones en una clase, en cualquiera de tus clases, pones, por ejemplo, get name o second name, el mejor ejemplo. Get second name, ¿verdad? Cualquier clase que utilice get second name, digamos la clase B, la clase C, siempre tiene que utilizar get second name, ¿verdad? ¿Qué pasaría si modifico ese valor? Vamos a ver acá. Aquí tengo una clase A, aquí tengo una clase B y aquí tengo una clase C, ¿ok? Tienen sus respectivas relaciones. En este caso vamos a ver con negro nada más. Esta clase utiliza esta y esta clase utiliza esta. Perfecto. Esta clase que se hace utilizar tiene un campo llamado second name. Y tiene un método get second name. ¿Ok? Entonces, bueno, no necesito hacer más trabajo ahí, pero básicamente es eso. ¿Ok? Entonces, esta mi clase es la que tiene una propiedad second name y tiene get second name. Aquí, en esta otra clase, lo que yo hago es utilizar esta que sea la clase, podríamos llamarle clase user. ¿Ok? Entonces, aquí tengo una instancia de user y aquí tengo que utilizar user.getSecondName, ¿verdad? Perfecto. Y lo mismo tengo que utilizar este otro lado. Un poquito más. ¿Ya? Perfecto. Y aquí lo mismo, esta otra clase en algún punto usa el mismo método y ese mismo método es user, puede ser user2, no importa. Get second name. ¿No? Ahora, yo les pregunto esto, quizás es súper trivial, pero no lo era hace un par de años, ¿no? Para ustedes probablemente va a ser difícil de ver, no porque sea, de hecho, difícil, sino porque es demasiado fácil y trivial, de hecho. Miren, por ejemplo, ¿qué pasa? Cualquiera de ustedes dígame la respuesta. ¿Qué pasa si yo en esta clase cambio de get second name, ¿ya? Lo cambio a,
Déjenme esto moverlo, no me sirve. Lo cambio a, por ejemplo, get last name. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién me puede decir, por favor? Adelante, Jorge. El ID a veces lo hace automático, ¿no? Ahí está. Ni siquiera me has explicado el problema. Así de sinvergüenzas nos hemos convertido debido a los IDs. En el ID tú pones F2 o ese Shift F6, no importa, ¿no? Este second name podría estar en miles de clases, pero para nosotros con los ID poderosos es F2, renombras, Enter y ya está todo. Ni sentiste el impacto, ¿no? Pero vuelve a la vida de tu abuelo programador, vamos a decir, ¿ok? El abuelo programador no programaba pues en estos IDs hermosos, programaba en tarjetas, ¿verdad? Y en las tarjetas tenías tres huecos, o finalmente, sin ir muy lejos, en un bloc de notas había que programar, ¿verdad? ¿Qué pasaba si tenías, en este caso tenemos 2 clases, ¿no? Pero tenemos cientos de clases. Y alguien decide cambiar de second name a last name. Ya me dijiste lo que hace el IDE, lo hace muy trivial, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría? ¿El sistema seguiría funcionando? Sí, no. Jorge. No, pues ya si no tuviéramos los ID, tuviéramos que ir por todos los archivos a cambiar uno por Ah, uno, ¿no? claro, tú ya estás pues en este nivel con las herramientas que tenemos y eso no va a pasar nunca en mi vida, sí no va a pasar, pero te demuestra un buen ejemplo de lo que sería aceptar esto. Tú vivirías aquí, no importa, dices, este grado, este tipo de CONASENS se llama CONASENS de nombre y se le llama el CONASENS del diablo, algunos se llaman así, porque es inevitable. En cualquier software que tú tengas, en cualquier implementación, este CONASENS siempre va a estar presente. Hagas lo que hagas a nivel de archivo, entre 2 fuentes. En el momento que hay una relación entre un punto y otro punto, ya aparece. Siempre está. Vamos a decir que es fácil de refactorizar porque es cambiar el nombre, pero básicamente podrías tener alguna función. Por ejemplo, en un sistema, en un API REST, por ejemplo, en un backend, ¿de acuerdo? El backend, cuando inicia sesión, en un punto estático, inyecta el nombre del usuario o las credenciales del usuario, ¿no? Entonces eso está utilizado por absolutamente todas las clases en el sistema. Cualquier acción que tengas tiene que pasar por la auditoría de quién está utilizando, ¿verdad? Entonces, si ahí tú, en lugar de renombrar, por ejemplo, get JSON, JWT, por ejemplo, le pones get basic authorization. No importa, solo has cambiado el nombre, ¿verdad? En ese caso, absolutamente cada clase de tu sistema necesita una modificación. ¿Qué es fácil que el ID? Sí, pero estarías frente a esta decisión, ¿no? Tú dices, ¿a cuánto afecta? A todos. No, pero gracias a eso, miren, no está lejos porque esa implementación de token está relativamente en mi paquete de tokens. Ahora, si no está tan ahí, tal vez aquí o tal vez aquí. Ahora, el tipo de fuerza que tiene este CONASENS es débil. Si bien es un CONASENS que afecta a todos, no es fuerte, es fácil de refactorizar. Miren, mientras más fuerte, más difícil de refactorizar. Pero en realidad el CONASENS de nombre es fácil de refactorizar porque lo único que tienes que hacer es tener un buen ID y si no lo tienes, un buen buscador de palabras, ¿no? Entonces sí se puede refactorizar, pero sería una buena forma de medir. Entonces miren, es más o menos este análisis que tú vas a hacer con nacimiento, ¿no? Para identificar dónde quiero estar. Obviamente, si en algún momento puedes lograr esto, bueno, pues felicidades, ¿no? Has tenido el bebé perfecto, el software perfecto, pero la vida nos dice que no es así, ¿no? Esto es así y así, así. Algún teórico te dirá, tienes que apuntar al centro. Ah, sí, ¿no? Pero no es así. La vida práctica y real te dice que es un juego constante y una modificación con las habilidades del arquitecto. Ok, el miércoles discutimos sobre los demás tipos de CONASENS. ¿Alguien tiene alguna pregunta, consulta?